la madre de todas las naciones, mas vivían bajo el mandato del emperador Ra-Mu. Los atlantes eran hijos de Poseidón, en que dominaban la energía solar. Hubo otra humanidad, pero desapareció. Solo son historias. ¿Qué escribes? Una historia. ¿Otra más? Esta es distinta. ¿Sobre qué? Un continente perdido. Cuéntamela. A finales del siglo XIX, un joven capitán británico llamado James Churchward viajaba por las místicas tierras de la India y entabló amistad con un sumo sacerdote de un templo antiguo. El sacerdote custodiaba un secreto celosamente guardado, unas tablillas de arcilla llamadas Nakal, escritas en un idioma muerto que nadie podía leer. Pero juntos llegaron a descifrar los extraños símbolos y grabados en el barro. Las tablillas hablaban de una tierra perdida en medio del inmenso océano Pacífico. Eran las crónicas de Mu, la madre de todas las naciones. Un paraíso de llanuras verdes y palmeras donde millones de almas vivían bajo el mandato del emperador Ra-Mu, pero que la codicia y el tiempo borraron su rastro, dejando aquellas tablillas como el último eco de su existencia. La mayoría, cuando escucha hablar de continentes perdidos, inmediatamente piensa en la Atlántida. Los atlantes eran hijos de Poseidón, eran guerreros, ingenieros soberbios y conquistadores ambiciosos que buscaban dominar el mundo. En cambio, los habitantes de Mu eran descritos como filósofos y sabios, enfocados en la paz, la energía espiritual y el comercio pacífico. Mu era un continente entero. Los textos de los mitos sugieren que Mu era la Tierra Madre, el origen de toda la humanidad, tan vasto que algunos mapas especulativos llegaban a extenderlo desde Asia hasta las cercanías de América. Y la Atlántida, según esta fantasía, no era más que una de las muchas colonias que Mu fundó cuando sus barcos exploraron el planeta. ¿Cómo era su civilización? Se dice que Mu probablemente albergaba 64 millones de habitantes aproximadamente, gobernados por un emperador celestial llamado Ra-Mu, quien centralizaba todo el poder político y religioso. La clase gobernante eran personas de piel blanca, con ojos oscuros y cabello negro liso. Todas las grandes civilizaciones antiguas, incluyendo Egipto, Grecia y los mayas, serían colonias fundadas por Mu. Algunos relatos incluso dicen que dominaban la energía solar, la arquitectura monumental y sistemas de navegación que superaban a los actuales. Si era así de perfecta, ¿por qué desapareció? Se dice que la soberbia fue la que hizo que Mu desapareciera. La soberbia de 64 millones de almas, que se ahogó con su propio paraíso en una sola noche. Aquel imperio que había construido la civilización más avanzada del planeta, dominando la ciencia, la navegación y la arquitectura, llegó a creer que su imperio duraría para siempre y que estaban por encima incluso de las leyes de la naturaleza. Vivían en una opulencia absoluta, decorando sus palacios con oro y lujos, mientras ignoraban por completo que sus ciudades estaban construidas sobre un terreno inestable y hueco, con cámaras de gas subterráneas. Y solamente bastó que la presión alcanzara su límite para desatar el apocalipsis. Una reacción en cadena desgarró la tierra desde sus entrañas, el suelo se desplomó por sí mismo y el mar, transformado en murallas de agua negra, devoró todas las ciudades. Los sabios y aristócratas, despojados de su orgullo científico, suplicaron en vano a deidades ausentes, mientras los templos colapsaban a sus pies. Antes del amanecer, el continente entero cayó a plomo en el abismo del Pacífico. El agua hirvió durante días bajo un cielo de vapor negro. Al disiparse el humo, solo quedó un océano liso y en calma. Mu había sido borrada, dejando atrás únicamente cumbres montañosas, aisladas donde los pocos sobrevivientes, traumatizados y desnudos, olvidarían para siempre que ellos alguna vez dominaron el mundo. Cuando las aguas del Pacífico finalmente se asentaron sobre las cenizas de Mu, el océano creyó haber sepultado su memoria para siempre.
pero se equivocaba. El mar es un carcelero implacable, pero la tierra herida siempre deja cicatrices que delatan su pasado. Aquellas islas que hoy vemos dispersas en la inmensidad azul son lugares que la ciencia simplemente califica como volcanes. Estas altas cumbres serían los últimos remanentes de un continente ahogado que aún se niega a descender al abismo. Si navegas hasta la remota Rapa Nui que hoy conocemos como la Isla de Pascua, te toparás con sus últimos centinelas, los moais. La leyenda susurra que estas colosales figuras de piedra no pertenecen a los polinesios que hoy habitan esa isla, sino que fueron talladas por las manos desesperadas de los últimos sobrevivientes de Mu. Esos rostros solemnes y severos no miran hacia la tierra para proteger a los vivos. Sus ojos de piedra están clavados en el horizonte del océano y permanecen allí petrificados por el trauma, esperando seguramente por toda la eternidad el regreso de la patria que el agua les arrebató. Y más al oeste, escondida en los manglares de Pompey, descansa Nan Madol, la Venecia de piedra del mundo antiguo. Columnas de basalto negro, tan pesadas que desafían la fuerza humana, flotan sobre los canales como un laberinto espectral. Para quienes conocen el mito, Nan Madol no fue construida con sudor y cuerdas, sino con el eco de una tecnología antigua y perdida, quizás la antigravedad. Fue el puerto comercial más esplendoroso de Mu, un lugar donde las leyes de la gravedad se doblaban ante la voluntad de los sabios, y cuyas ruinas hoy solo sirven para recordarnos que incluso los imperios más grandes pueden terminar convertidos en laberinto para peces. Todavía sabemos muy poco sobre nuestro verdadero pasado. Civilizaciones antiguas levantaron estructuras imposibles para su tiempo, piedras gigantescas movidas con precisión desconcertante, conocimiento astronómico sorprendente, relatos de grandes inundaciones repetidas una y otra vez alrededor del mundo, como si distintas culturas conservaran el eco distante de un mismo desastre. ¿Crees que todo sea fantasía? Esa es la pregunta fácil, la más cómoda, pero las historias raramente sobreviven tanto tiempo sin tocar algo más profundo, porque aunque Mu como continente puede ser fantasía, la idea detrás de Mu es mucho más fuerte. Quizás Mu nunca existió, quizás Churchward construyó una fantasía convincente, o quizás todo esto sea real. Lo cierto es que seguimos hoy mirando el océano como si esperáramos encontrar algo, una prueba, o algo que nos diga que no fuimos los primeros, que antes de nosotros hubo otra humanidad, pero desapareció. ¿Crees que realmente existió Mu? Por ahora, solo son historias.